como les puse también en el correo, se entiende de que puede que tengan como agendas previas ya y tengan este bloque reservado, así que la asistencia no es obligatoria, pero ojalá puedan conectarse porque es la última clase con el profesor Rodolfo y es la instancia que queda para que puedan como conversar con él o hacer sus preguntas, intercambiar conocimientos, como lo que ustedes consideren necesario. Así que, bueno, el miércoles comenzamos con el otro profesor, pero el viernes ya tomamos la clase 6 con el profesor Rodolfo. ¿Ya? Cualquier duda, bueno, como les dije, la asistencia no corre acá, pero ya saben que me pueden escribir al correo lo que necesiten. Profe, voy a empezar a grabar y Bueno, comience nomás, ¿ya? bueno, Ahí va. ya. Bueno, gracias, Antonia, y gracias a ustedes eh, o mis disculpas por la clase anterior, pero como vieron, yo el lunes cuando hice la clase ya estaba un poco enfermo, entonces el miércoles me sentía muy, muy mal, no estaban las condiciones óptimas para poder hacer la clase, la verdad. Pero la hacemos el viernes. El viernes la clase es muy práctica, a mí me gusta mucho esa clase. Bueno, todas las clases me gustan mucho, pero esa clase me gusta mucho porque yo les voy a mostrar, digamos, enseñar de alguna forma cómo ustedes cuando quieren entrar a un mercado y necesitan saber datos de ese mercado, cuánto es el precio promedio, cuáles son los costos, los competidores, eh, qué regulaciones tienen que cumplir, etcétera, 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 están en algunas plataformas. Incluso cuáles tienen que cumplir desde que salen de Chile, también hay algunas, también están en algunas plataformas. Entonces, esas son muy prácticas. Yo voy a traer un producto X, si que alguno de ustedes me da un producto de ustedes. Yo acuérdense que les conté que todos los productos tienen un código. Con ese código vamos a entrar y vamos a revisar y mostrarles cómo se hace. Eso permite a uno hacer un pequeño barrido cuando uno está internacionalizándose, un pequeño barrido de la información que tiene que tiene que cumplir en el mercado externo. Hay cliente, hay demanda, hay precio, como les decía, hay un montón de cosas y eso está disponible, solo hay que conocerlas y hay que saber entrar y cómo manejarlas. Entonces, eso va a ser la clase de jueves. Voy con la clase de hoy. La clase de hoy refiere a otras estrategias de internacionalización. Deme un segundito, por favor. Oh, que se me agrandó esto. Ahora sí. Ya. Otras estrategias de... ¿Se ve? Sí, ¿Aló? se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Ah, ya. Otras estrategias de internacionalización. Particularmente vamos a analizar una muy particular que se llaman cadenas globales de valor. Eh, ¿Se acuerdan que en algún momento yo le dije a Antonia, podemos hacer una clase de origen, que se llama reglas de origen? En realidad se llama el sistema de origen o el código de origen, etcétera. Eh, Eso lo vamos a ocupar en esto, es súper importante. Entonces, traté de alguna forma, como lo quedamos de acuerdo, traté de eso, colocarlo dentro de la temática de hoy. Espero alcanzar a terminarlo. Y en caso contrario, si no, hacemos una clase más y la vemos, pero está acá dentro ya. Bueno, voy a omitir estas partes, ustedes ya me conocen. La sesión 4 que vamos a ver, modelos de entrada, las reglas de origen, la acumulación de origen, los encadenamientos productivos, cadenas globales, cadenas regionales, la integración productiva, cómo se mide hoy día eso. Hoy día se puede medir. Anto, yo no veo si hay preguntas, entonces si hay alguna, tú me vas a ir diciendo, por favor. Ya, no hay nada por ahora. Vamos a ver ese tipo de elementos que son un poquito técnicos. Yo les voy a decir dónde se encuentran, cómo se leen, etcétera. Eso es un poquito un detalle más amplio de lo que vamos a ver. La pregunta es, ¿qué son las cadenas de valor en general? ¿Qué son las cadenas de valor? Una cadena de valor puede ocurrir dentro de un mismo territorio, una cadena de valor puede ocurrir a nivel regional, me refiero entre países de una misma región,
o una cadena de valor puede ocurrir a nivel global, o sea, con países de cualquier otro lado del mundo, y por eso viene el nombre de global, regional. Pero técnicamente una cadena de valor puede ocurrir en cualquier parte. Y una cadena de valor no es otra cosa que un modelo de negocios que describe el rango completo de actividades que participan en la creación de un producto, desde el diseño del producto hasta el apoyo al consumidor final. O sea que básicamente el objetivo de la cadena de valor es evaluar qué procedimientos, qué parte de esta cadena, de este eslabón que se va haciendo, tiene, puede incrementarse su eficiencia o maximizar el valor al unir dos partes, me refiero a partes como productores, diseñadores, que puedan trabajar en conjunto. Eso es no es otra cosa. Y eso mejora la competitividad. Uno puede tener cadena de valor, por ejemplo, en el diseño de un producto, como lo tuvo Chile, por ejemplo, cuando vinieron acá y se investigaron las vacunas. Uno puede tener, unirse, encadenarse, ponerse de acuerdo con un socio para producir algo. Uno puede tener una cadena de valor para vender algo. Uno puede tener una cadena de valor para participar en una licitación de algo. Uno puede tener una cadena de valor en la venta del producto. O sea, hay muchas etapas donde uno podría encadenar. ¿Cuáles son los factores que impulsan las cadenas de valor? O sea, ¿por qué se hacen estas cadenas de valor? La teoría divide en dos grandes áreas o soportes. Una que son actividades principales y actividades secundarias. El objetivo principal en las primarias es mejorar la logística, mejorar la operación de producción, mejorar el marketing, mejorar el postventa. Y hay una segunda área que dice relación con aumentar la efectividad en la adquisición de materias primas, en el desarrollo tecnológico, en la gestión de los recursos humanos, en la construcción de infraestructura. Solo como dato, el espacio que de este encadenamiento, como ustedes imagínense eslabones que se van juntando desde la producción de un producto, el eslabón que más genera valor dentro de todo el proceso de encadenamiento es I más D. Uno tiende a pensar que a veces es la manufactura, es la producción misma, pero no, no es así. Es I más D, perdón. Es I más D donde se genera mayor valor. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, imagínense que todo eso es un proceso productivo. Partimos con el desarrollo, el diseño, la logística, la producción, la logística de distribución. Acuerdan que hay logística de adquisición y logística de distribución, la comercialización o los servicios. La producción no es el lugar donde genera más valor, es I más D, pero la producción es el más constante y donde probablemente sea más fácil, quizás de alguna forma, generar encadenamientos productivos. No sé por qué no lo logro pasar. ¿Qué factores impulsan entonces? Liberación del comercio, atracción de inversiones, mejora de preferencias arancelarias, mayor y mejor cumplimiento de la norma de origen. Y por eso vamos a ver una parte de origen, porque es súper importante la norma de origen y poder cumplir la norma de origen. La facilitación del comercio, mejora o facilidad en el cumplimiento de las regulaciones técnicas, avances en tecnología, innovación en logística, reducción de costos y precios, mayor renta de oportunidades, reubicación de los centros de producción donde están los menores costos. De ahí viene una cosa que se llama, probablemente la han escuchado, se llama offshoring o nearshoring. El offshoring es producir fuera del territorio y el nearshoring es producir cerca del territorio, que puede ser incluso dentro del propio territorio o incluso en zonas fronterizas cercanas. Y solo como dato, este es un tema que se viene conversando, perdón, es que hay un ruido acá. Hay un tema que se viene conversando hace algunos años, pero esto es un tema que Chile incluye ya en sus acuerdos comerciales desde los años 2000. Es bastante, en ese sentido, Chile y sus socios comerciales fueron bastante visionarios. Si uno, por ejemplo, ve el acuerdo comercial que tiene Chile con Ecuador, uno se da cuenta en algunos de los apartados, es bien técnico esto, pero se da cuenta y de la lectura, uno infiere que, por ejemplo, se pueden utilizar Chile o Ecuador pueden utilizar insumos de los países andinos,
sé, Perú, Bolivia, Colombia, y considerarlos como propios. Esta frase quédense en la cabeza porque es súper importante. Considerarlos como propios para efectos del cumplimiento de la norma de origen y la obtención de la preferencia arancelaria. Pero también está en el acuerdo en el origen del TPP. El origen del TPP es el P4, un acuerdo que Chile firma con Nueva Zelanda, con Singapur, eh, desde los años 2000, y en esa parte, en ese acuerdo, en el capítulo 4 particularmente, hay una disposición que se refiere a producción en frontera, que se llama. Y esa producción en frontera no es otra cosa de poder producir fuera del territorio, pero fronterizamente cerca. Eso no es otra cosa que el offshoring y no es otra cosa que encadenamientos productivos. Con otro nombre, pero la lógica que se tenía en mente era justamente esa. Eh, la verdad es que no han sido muy utilizados, por lo menos a hoy día sí, eso está siendo muy utilizado. De hecho, nosotros terminamos hace muy poquito un estudio para el Comité Empresarial de la Alianza del Pacífico, justamente para ver encadenamientos productivos dentro de los países de la Alianza del Pacífico, usted sabe, Perú, México, Chile y Colombia. Y encontramos que en el caso chileno, por ejemplo, hay cerca de 800 a 1000 productos que Chile está produciendo, pero que su insumo lo está consiguiendo desde cualquier otra parte del mundo, pero no de estos países. Y en estos países sí tienen producción a precios bastante competitivos e incluso podría tener un ahorro en el costo de transporte. Entonces, esas cosas no, a veces no se ven, pero están ahí conectadas. Un poquito la diferencia entre una cadena de valor y una cadena de suministro. Una cadena de suministro es el flujo eficiente de insumos para la producción y la distribución. Y en la cadena de valor dice más bien con actividades que puedan agregar valor al producto final. ¿Por qué es importante estos temas? Porque en el marco de la logística internacional, uno lo que busca en general es permitir que los productos lleguen a los mercados de destino de manera eficiente, de manera más rápida, de manera más barata, de manera más expedita, reduciendo costos, aumentando eficiencia, agilizando el transporte, de alguna forma implementando automatización. Por ejemplo, en los mercados, en la aduana china, esto está todo automatizado. O sea, incluso ver si un producto viene encadenado o no. Para eso, uno tiene algunos documentos que presentar en aduana que me permiten identificar si hay encadenamiento. De alguna forma, no, porque los documentos finalmente, y esto para que ustedes lo sepan, no hay forma de determinar efectivamente si un producto está encadenado. No, no existe eso. Incluso desde el origen, si ustedes, por ejemplo, van a exportar un producto, no sé, a la Unión Europea técnicamente no tiene cómo saber que va de Chile. Ustedes le dicen que va de Chile. Y hay un papel que dice que va desde Chile. Y hay documentación que de alguna forma, entre comillas, certifica que va desde Chile. Pero la formalidad es un papel, es un documento, sea electrónico, sea en papel, pero es un documento. No, primero no hay interoperabilidad entre las aduanas, de manera que yo lo pudiese ingresar de manera electrónica y ellos allá lo pudiesen revisar, no físicamente, no mirarlo porque eso es igual que mirar un papel, sino que pudiesen leer los campos contenidos dentro del documento. Una suerte, para los quizás que son más informáticos, un XML detrás donde pudiesen entrar y revisar la programación para saber si efectivamente lo que dice ese campo está certificado o no. Esa es la realidad. Lo que ocurre es que los países, todos los países, incluido Chile, todos, si tienen duda de la documentación, llevan a cabo un proceso que se llama de verificación del origen. Eso es lo que ocurre. Pero en la formalidad, los países funcionan sobre la buena fe, básicamente, porque es imposible, ustedes se imaginarán, hoy día, solo como dato, Chile, por ejemplo, no revisa ni el 3%, ni el 3%, yo diría que incluso menos, ni el 3%, dado el flujo de comercio mundial que es muy grande, y las aduanas no dan abasto, y esa es la verdad, no dan abasto, revisarán el máximo el 3% de todas las mercancías que entran. Máximo, máximo, así como y para eso hay sistemas de alerta que me permiten identificar qué mercancías tienen más probabilidad de ser un contrabando, de ser una internación ilegal, de ser una falsificación.
pero en caso contrario es difícil. Para eso están estos documentos que de alguna forma son eh, documentos que tienen un valor jurídico a la hora de presentación. No por nada, el documento que acredita estas cosas, que es un documento que se llama certificado, se llama prueba de origen, y hay distintos tipos de prueba de origen. El más común es el certificado de origen. El certificado de origen, si viene en la norma, está establecido en prácticamente todas las normas del mundo, y está en la norma de la aduana china, en la ordenanza de aduana está. El certificado de origen, a diferencia de la declaración de ingreso, que es cuando uno llega, pone los datos y coloca ahí el valor de la factura y todas las cosas y dice, me voy a acoger a este acuerdo, etcétera. Para los que no, los que están partiendo por primera vez, el documento principal de cuando uno importa o exporta en destino, llena un documento que se llama declaración de ingreso. Y cuando sale de Chile, llega un documento que se llama declaración de salida. DUS o DIN. La DIN no tiene, si uno la falsifica o si pone un dato errado, que lo puede subsanar, pero si lo pone un dato errado y lo mantiene, tiene una pena de multa. Es un delito de multa. En cambio, el certificado de origen que acredita justamente este encadenamiento, eh, porque lo que hace el encadenamiento es poder optar a la preferencia arancelaria, pagar menos, estar menos tiempo en revisión, despacho más rápido, significa un perjuicio para el Estado y tiene una pena de presidio. Entonces, lo digo por la importancia que tiene este tipo de cosas. Eh, Presidio mínimo, su grado mínimo, pero al final yo he visto muy pocas veces que se cumpla, pero lo que quiero decir es que está la norma ahí y la falta, la sanción demuestra de la importancia del documento. Eh, Entonces, los elaboramientos productivos, como yo les venía contando, esta cosa de ser parte de este proceso productivo, se pueden dar básicamente de dos formas, lo que se llama hacia adelante o hacia atrás. Si yo voy a ser un proveedor de insumos, si Chile va a producir algo y va a hacer, por ejemplo, va a exportar manzanas y esas manzanas en Perú van a ser utilizadas para hacer mermelada, qué sé yo, Chile encadena hacia adelante. Chile es el proveedor del insumo que va a ser encadenado. El encadenamiento está adelante mío. Ahora, si yo soy el que trae un insumo para producir algo y ese lo voy a encadenar con el mío, eso se llama hacia atrás. O sea, el encadenamiento viene desde atrás para juntarse conmigo. Esos son básicamente los dos tipos de encadenamiento que existen. O sea, encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. No voy a entrar en todo el detalle, aquí hay un par de ejemplos, pero ustedes podrán leerlo después con detalle. Uno puede tener cadena de valor con proveedores, uno puede tener cadena de valor con canales de distribución, uno puede tener cadena de valor con compradores. Existen distintas formas de encadenar. ¿Cómo se analizan en los costos de esto? Depende. Hay dos tipos de costos que afectan o que uno analiza a la hora de decidir el encadenamiento. Eh, la teoría los divide en dos, costos estructurales y costos realizables, que llaman. Los costos estructurales derivan básicamente de estrategias de largo plazo, una instalación, eh, una ubicación geográfica, la implementación de una determinada tecnología, y las realizables refieren más bien a cuestiones operativas de corto plazo, directamente en el proceso productivo, directamente, por ejemplo, en el proceso de compra de un insumo, directamente en el proceso de organización y distribución de un producto, cuestiones que pueden ser más rápido y que afectan, por cierto, la productividad. Eso es lo que se busca. Entonces, los encadenamientos productivos, de alguna forma, buscan agregar valor, buscan articular a las empresas de los sectores, buscan generar alianzas entre ellos, se producen interrelaciones sectoriales, interrelaciones geográficas, eficiencia, etcétera. Para desarrollar los encadenamientos productivos hay también instituciones que apoyan este tipo de cosas. ¿Qué instituciones hay? Hay instituciones, hay universidades, hay gobiernos locales, hay gobiernos regionales, hay gobierno central, hay otras instituciones. Solo como ejemplo, ProChile. ProChile tiene ProChile y la subsecretaría en general tienen documentos que explican encadenamientos productivos con distintos países del mundo desde la lógica de la utilización de los acuerdos comerciales. ¿Por qué digo eso? Porque uno perfectamente puede encadenar productivamente sin la utilización de un acuerdo comercial. Lo que pasa es que sin la utilización, o sea,
¿Quién no trae, qué empresa, por ejemplo, no trae a veces un insumo usted mismo para producir algo, un insumo que importa? Esa acción de traer un insumo y utilizarlo en el producto, eso es un encadenamiento productivo, no es otra cosa. La diferencia está en que cuando ustedes tuvieron que traer, tuvieron que pagar un arancel general si es que no ocuparon un acuerdo comercial. Pero si es que ocuparon un acuerdo comercial, hay el no pago del arancel. ¿Cuál es la gracia del encadenamiento productivo? Es que ese producto que ustedes trajeron sea reconocido como si hubiese producido en Chile. Vuelvo a repetir, este concepto que estoy diciendo ahora es parte del encadenamiento productivo con preferencia arancelaria y con la utilización de la regla de origen. Por eso el concepto de que sea propio lo voy a utilizar después. Entonces, como decía, hay, por ejemplo, si ustedes entran al banco de datos y documentación de ProChile, ustedes podrán encontrar que hay mucha información de estudios de encadenamientos productivos con distintos países. Ahí lo original no, o sea, o lo beneficioso no es solo el hecho de que les están entregando la forma de encadenar productivamente o qué productos se ven más beneficiosos de un proceso productivo de encadenamiento, sino que si ustedes entran al documento, está la metodología en cómo se calculó, cómo se desarrolló ese procedimiento. Y es una metodología bastante simple de hacer, de verdad, no es muy compleja. Lo digo con mucho conocimiento porque esa matriz se llama matriz de complementación comercial. Y esa matriz de complementación comercial nace originalmente, a mí me tocó ser parte del departamento de estudio de la subsecretaría hace muchos años atrás, estoy hablando del año 2010 más o menos, cuando empiezan estos documentos, y el ministro o subsecretario del momento nos encarga a nosotros desarrollar un documento con esta idea. Y a mí me tocó ser parte del grupo que desarrollamos, éramos 3 personas los que nos decidimos, bueno, hagamos algo. Y generamos esta matriz que, por cierto, ha venido perfeccionándose en el tiempo, pero el origen de la matriz es uno. Y la matriz permite, además, tiene un valor muy importante. No solo me entrega encadenamientos productivos, porque esa matriz tiene básicamente 2 etapas. La primera etapa, uno puede identificar oferta y demanda, que es muy útil, por ejemplo, si ustedes quieren exportar un producto y saber si hay demanda de ese producto en el destino. La primera parte es oferta y demanda. La segunda parte toma esa oferta y demanda y la encadena productivamente. Pero si uno hace una correcta lectura, uno podrá ver que esa primera parte, que uno mismo la puede construir, es muy simple, es muy fácil de hacer y es de hecho lo que les voy a mostrar el viernes, para ver esos datos, de dónde se obtienen y cómo se puede construir. Bueno, hoy día hay distintos espacios. Nosotros, por ejemplo, con un grupo que ya asesoramos fuera, ya no estamos en el ministerio, pero asesoramos tanto al ministerio como a instituciones. Hemos desarrollado una metodología que profundiza eso y entramos a conectar esa matriz de encadenamiento, no solo con el hecho de encadenar, sino con un efecto de los precios de comercialización, conectamos con los costos de distribución, etcétera. Entonces depuramos un poquitito más cuáles productos pueden encadenarse. Está el gobierno central, hay otras instituciones, no sé, tiene instituciones gubernamentales como Corfo, por ejemplo, que tiene planes para desarrollar estas cosas. Los gobiernos regionales, yo recuerdo que trabajamos en algún momento en la consultora con el gobierno regional de Valparaíso, también tenía su local. Y bueno, por cierto, hay universidades distintas como la propia Universidad de Chile y estos espacios que tiene donde trabajan este tipo de cosas. Aquí les quiero mostrar un encadenamiento. Esta es más o menos la metodología. Les voy a dejar arriba también en el Drive. Hoy día a la tarde lo voy a hacer un par de documentos. Los voy a poner en una carpeta que se llama Encadenamientos Productivos, donde ustedes van a poder ver cómo es la metodología. Pero en resumen, básicamente, ¿qué es lo que hace el encadenamiento productivo? Yo traigo, por ejemplo, yo voy a producir, qué sé yo, mermelada de piña o jugo de piña. Voy a traer la piña. Entonces yo digo, ¿de dónde puedo traer la piña? Yo puedo traer la piña desde Brasil, puedo traer la piña desde Ecuador o puedo traer la piña, no sé, desde Colombia. Ok, ¿para qué quiero producir la piña? La quiero para producir el jugo de piña. Y luego, ¿dónde voy a vender esa piña? ¿Dónde voy a vender esa piña? Entonces uno dice, bueno, mis mercados de destinos principales son, no sé, México, Perú, México y Perú, pongamos. Entonces,
Yo analizo y digo, ¿con quién yo debería encadenar productivamente para hacer eso? Y la lógica me dice entonces, tiene que ser con la Alianza del Pacífico. ¿Por qué con la Alianza del Pacífico? Porque la Alianza del Pacífico es un bloque regional que me permite obtener la preferencia arancelaria siempre que cumpla la norma de origen. Voy a ir al tiro a la norma de origen, perdón, porque esto puede ser un poco técnico. Ahora, ¿qué es la norma de origen? Tengan en la idea de que yo estoy exportando este jugo de piña con esta piña que traigo desde Colombia y la quiero mandar a México. Todos son parte de la Alianza del Pacífico. Tengo que cumplir la norma de origen. Entonces ahí viene, ¿qué es la norma de origen? La norma de origen es un criterio de producción que se exige a productos que van a ser exportados bajo el tratamiento preferencial de un acuerdo comercial para obtener, como bien dice, una preferencia arancelaria. ¿Dónde se encuentra? En todos los acuerdos comerciales. Todos, todos. Es acceso a mercado, que dice relación con arancel, y normas de origen y procedimientos aduaneros son los únicos tres temas que están en todos los acuerdos comerciales, independiente si es un acuerdo de alcance parcial, si es un de complementación económica, si es un tratado de libre comercio, independiente del que sea, siempre está. Y la razón es simple, porque los primeros acuerdos comerciales lo que buscaban era preferencia arancelaria. Para tener preferencia hay que cumplir origen, y para cumplir origen hay que tener determinados procedimientos aduaneros. El resto de normas, no, si ustedes van a los primeros orígenes del acuerdo, por ejemplo, con India, solo hay estos tres temas, no hay más. Si ustedes van, no sé, al acuerdo con China, van a ver que tiene inversiones, solución de controversia, comercio electrónico, etcétera. ¿Por qué? Por lo que le digo. Pero la base, el piso, el pilar, el patrón común de todo acuerdo, de todos los acuerdos independientes del tipo, son siempre estos tres. Y por tanto, origen, ustedes abren cualquier acuerdo y va a estar siempre en el capítulo 3 o el capítulo 4. Siempre, siempre, no hay diferencia. ¿Por qué tres o cuatro? Es porque algunos tienen prólogo, algunos tienen elementos administrativos como un capítulo, otros los ponen al final. Lo que dice ahí al final, administración del tratado, a veces está primero, a veces está último, pero por esa es la única razón. Entonces, cuando los quieran ver, reglas de origen, capítulo 3 o 4. ¿Qué es lo que decía? Ese requerimiento de origen es un criterio de producción que lo que intenta determinar es que cuando ustedes exporten, es saber que el producto que están exportando no solo si fue hecho en Chile, porque eso es otra cosa. Uno puede armar en un país. Yo podría, por ejemplo, en Chile traer, no sé, vender bicicletas, las traigo desde China las partes, las uno acá en Chile y se las vendo a Perú. Ah, pero es un producto chileno. No, para efectos de obtención de la preferencia arancelaria, no es un producto chileno. Eso es un producto chino que en Chile lo único que se hace es lo que se llama operación mínima, que en teoría no es una operación que no genera gran transformación sustancial del producto y por tanto sigue siendo para efectos de Perú un producto chino y no chileno. Esa es la lógica que está detrás. Entonces lo que se determina es que ese enlace que se hace en Chile, por ejemplo, sea considerado una mercancía chilena. Cuando la mercancía cumple ese criterio que yo le exigí, tiene un nombre que se llama originaria. Por eso el documento que acredita que se cumplió esta transformación, este proceso productivo, se llama certificado de origen. No se llama certificado de origen por dónde viene, se llama certificado de origen porque la mercancía es originaria, porque tiene ese carácter, un nombre distinto, originaria, no procedente de, sino originaria de. Entonces, ¿qué es lo que evita justamente este criterio que se exige? Es que si yo fuimos a un acuerdo con Perú para exportar bicicletas, el beneficio no sea para un tercero, como sería China, por ejemplo, porque las mercancías, como les expliqué, son en realidad China y yo lo único que hago es unirlas. Entonces ahí lo que está haciendo Perú es entregándole una ventaja a China, no a Chile, porque Chile lo único que hace es unir. De caso contrario, yo podría traer bicicletas de China, las embalo y las vendo a cualquier parte del mundo como si fuesen chilenas. Y eso no es chileno, si esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar una cosa que se llama, esto que yo estoy dibujando, que viene de China a Chile y para acá, fíjense, es como un triángulo. Se llama evitar la triangulación de comercio. También sirve para estrategias de desarrollo productivo, sirve también para fomentar el comercio, etcétera.
Ahora, el régimen de origen, como les dije, es completo. Una cosa son estos criterios de producción. Otra cosa asociado son los procedimientos aduaneros para verificar que este criterio de producción está bien hecho. Estos procedimientos aduaneros establecen, por ejemplo, cuál sería el formato de este documento llamado certificado de origen. Este documento debe contener A, B, C, D, E, F, una serie de elementos que se definen. De dónde viene, el valor de la mercancía, cuál es el criterio, la descripción del producto, el código arancelario que les dije inicialmente, ese tipo de cosas. ¿Puedo modificarlo, no puedo modificarlo? ¿Cuánto tiempo tengo para presentarlo? ¿Cuánto tiempo tengo para recuperar? Porque ustedes sabrán que yo puedo exportar algo sin certificado de origen, no tener la preferencia arancelaria. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón yo pasaron 6 meses y supe que mi producto sí era originario, sí pude haber tenido preferencia arancelaria? Mucha digo, pero ya lo exporté, pero no importa, porque en general en el mundo se establece un año de lo que se llama devolución de derecho. Ese concepto está regulado de alguna forma en la Organización Mundial de Aduanas. Me fui a otra organización, la Organización Mundial de Aduanas, que justamente entendió esto y dijo, bueno, pero hay gente que le pasa. Todas las aduanas podrán devolver la plata, los derechos que pagaron cuando se exportó un producto, podrán devolver esos derechos hasta un año después de hecha la exportación o la importación. Entonces tienen hasta un año para ir y decir a la aduana, oye, yo les vendí algo y pagué el arancel general, que a veces es mucho dinero, no sé, 5, lo que sean, en dinero, y ustedes podrían recuperarlo. Sí, uno dirá, ah, pero importamos tanto, son 10 millones, pero ¿por qué tendría que dejar los 10 millones? Si es un trámite administrativo, tú lo recuperes y le devuelven el dinero. Eso se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el criterio? Yo les dije que cada producto tiene un código, ¿cierto? Ese código se llama código arancelario. Y ese código arancelario, yo voy al acuerdo comercial, el capítulo 4 me va a decir sus normas de origen están en el anexo 5. Voy al anexo 5 y lo que voy a encontrar es una lista de todos los códigos existentes. Yo tengo que buscar mi código y ver cuál es su requerimiento. Todos tienen un requerimiento distinto. Simplemente busco mi requerimiento y digo, este es el. ¿Por qué es importante este dato? Porque ese requerimiento yo lo tengo que llevar a este documento que se llama certificado de origen y hay una de las casillas que es probablemente la casilla más importante que va a ver el fiscalizador en la línea, que es el que está allá en la aduana destino, para entregarles la preferencia arancelaria. Hay un señor que llega a su cargamento, pesca los documentos y dice, este señor cumple, este señor no cumple. A ver, está pidiendo preferencia arancelaria. ¿Qué dice su certificado de origen? Él va a revisar algunas cosas que son clave. Esto no se lo debería decir porque estos son datos aduaneros, pero los aprendí estando en la aduana. Él va a revisar tres o cuatro elementos importantes. Va a ver el código que esté bien, va a ver la descripción que esté bien. O sea, si usted dice que son manzanas, que diga manzana. Va a ver el valor, porque las aduanas tienen hay tres cosas que definen el arancel: la clasificación, el valor de la mercancía y el origen. O sea, si ustedes están vendiendo, no sé, hay un caso muy peculiar en la aduana que ocurrió alguna vez, que alguna vez llegó una caja de oro, pero adentro tenía chocolates y lo estaban vendiendo, lo estaban importando, por ejemplo, como caja de bombones. Entonces el señor vio y dijo el valor, vio la caja que era de oro y dijo, pero esto no corresponde, po, entre la naturaleza del producto y el valor que se declara. ¿Por qué se estaba haciendo eso? Porque lo que se estaba internando era oro, pero se le estaba pasando como caja de bombones de chocolate cuando el mayor valor al producto lo entregaba el oro y no los chocolates. Entonces, el señor en la línea va a revisar ese valor y va a confirmar que ese valor es más o menos cercano a lo que podría valer ese producto que ustedes están mandando. Y lo otro que va a ver es esto que está aquí, que dice la regla específica de origen. Va a ver y va a decir, ¿cuál es la regla específica de origen? Y dice, totalmente obtenido. La voy a mostrar ahora. Esta es. Supongamos, dice, ustedes exportan
piñas naturales, piñas completas. Y ustedes la mandan a Europa y le ponen totalmente obtenido. ¿Qué va a hacer el señor? Totalmente obtenido es que Chile la produce, por ejemplo. Entonces va, las cosecha, las siembra, todo. Entonces va y va a mirar y va a decir, oye, pero el certificado de origen, no sé, Rodolfo está vendiéndonos piñas chilenas y el certificado de origen dice totalmente obtenido, pero Chile no produce piñas. Pues ¿cómo es posible que Chile tenga totalmente obtenido si Chile no produce piñas? Y ahí ellos van a decir, ojo, 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 ojo acá, vamos a pedir una verificación de origen. Vamos a pedirle todos los documentos a Rodolfo que nos indique que efectivamente él produce, son producidas por él. Producidas no me refiero a armado, a ensamblado, a que yo traje insumos. Totalmente obtenido significa que yo son de la tierra chilena las piñas. Algunas cosas que están dentro de este capítulo, los criterios de origen, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, pero hay otras cosas, el de mínimi, materiales indirectos, fungible, empaque, empaquetado, operaciones mínimas, que se considera que no se cumple origen, y hay otras cosas más bien de procedimientos aduaneros. ¿Qué pasa con el tránsito y el transbordo? O sea, se puede hacer si ustedes mandan un producto para que siga manteniendo el origen. ¿Qué pasa si el producto pasa por algún, no sé, lo van a mandar a Estados Unidos y pasa por Panamá y después lo mandan en barco y se reembarca a otra parte y se va a Estados Unidos? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Voy a manufacturar a, no sé, a algún país X, pero la operación principal, ustedes quieren hacer algo, por ejemplo, pero la empresa principal no está en Chile, sino está en otro lado. Un tercer operador también se puede. Por ejemplo, la determinación de origen, que probablemente el certificado de origen, además, la verificación que les explicaba recién. La obligación de los importadores y los exportadores. Una de las obligaciones principales es que cuando ustedes hacen una operación comercial, ustedes están obligados por ley a mantener los registros de esa operación comercial por hasta 5 años, desde el momento de la operación comercial. Hasta 5 años. No tienen que tenerlos en papel, antiguamente era así, pero pueden tenerlos electrónicamente. ¿Por qué? Porque nuevamente en la verificación de origen, ellos pueden ir a preguntarle las aduanas podrían preguntarle hasta 5 años atrás para saber si efectivamente estaban cumpliendo el origen. No en esa transacción lo que hizo saltar la luz de alerta, pero van a ver todo el periodo hacia atrás y a decir, bueno, quizás este señor no nos estuvo pagando los impuestos durante 5 años. ¿Ocurre eso? Ocurre. ¿Lo hemos hecho? Lo hace la aduana. ¿Se lo han hecho a exportadores chilenos? También. A mí me tocó revisar registros de solicitudes que nos pedían otros gobiernos sobre este tipo de cosas. En la determinación del origen, por ejemplo, ustedes van a mandar algo y le ponen en el valor de la mercancía, el empaquetado, no sé si hacen una bicicleta, el librito, las herramientas que van para armarla, los repuestos. Bueno, sepan ustedes que puede ir en la factura, puede ir en el origen, pero si les hacen una verificación para saber si efectivamente esa mercancía es, el valor de esa mercancía, ese tipo de cosas las van a descontar. Ese tipo de cosas no son para efectos del origen. Y la razón es bastante simple, porque supongamos que yo traigo una bicicleta y la voy a exportar y la bicicleta me cuesta, no sé, 100 y yo agrego mucho valor le agrego valor a la mercancía, producto de estos empaquetados, etcétera, yo podría estar sobreestimando el precio para efectos de una venta futuro y que los consumidores entendieran que ese es el valor para efectos yo de tener más ganancias, y eso no se puede hacer, eso no está considerado dentro de la venta, dentro del valor del producto, perdón. Vamos acá a quizás lo más importante. Para hacer este encadenamiento, yo necesito cumplir este criterio de origen, esto que me piden. Y hay tres tipos de criterios, básicamente. Las totalmente obtenidas, que básicamente son mercancías que se han producido en Chile prácticamente íntegramente, y ahí entran, por cierto, los, todos los productos extractivos, los productos de la pesca, los productos minerales, la madera, todo lo que se haya hecho completamente en Chile. ¿Puede un producto más elaborado ser completamente hecho en un país? Sí, es poco probable, no sé, alguien que me diga, oye, no sé, una botella de vino está hecha completamente en Chile. Sí, pero es difícil porque, por ejemplo, hay muchas de las botellas de vinos tienen corcho y Chile prácticamente no tiene corcho, esto se lo importa desde...
en su mayoría es de Portugal, entonces ya no es completamente hecho en Chile. Completamente me hecho todo, la etiqueta, la botella, el corcho, el vino, todo, 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 todo. Eh, entonces, usualmente son los productos extractivos los que están clasificados en eso. Y luego tengo para definir, por ejemplo, que una mercancía es originaria o cumple básicamente tres criterios particulares. Esto es cuando yo uso materiales no originarios. ¿Qué son materiales no originarios? Son, por ejemplo, supongamos en el caso de la botella. El caso de la botella, eh, el vidrio es chileno, la etiqueta es chilena, el vino es chileno, pero el corcho está fuera de la... Yo este vino lo quiero exportar a Perú. Entonces, el acuerdo comercial es Chile-Perú. Todo lo que sea íntegramente producido entre Chile y Perú es originario. Todo lo que esté producido fuera del acuerdo comercial, o sea, fuera de Chile o fuera de Perú, es no originario. En el caso del vino, el corcho es no originario porque lo traigo de Portugal. Entonces, ¿cómo Perú puede saber que Chile ha ocupado productos originarios chilenos para vender el vino y no ha preocupado productos no originarios? El corcho, o quizás el vino es argentino y lo mezcla con vino chileno, o la botella no es chilena y la trae quizás de Brasil. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son los criterios? Uno, decirle, mira, hagamos algo. Si tu insumo cuando tú lo importaste entró por el código de vino, vino solo vino, porque el vino hay dos tipos de código. El vino a granel, que es el vino suelto, solo el líquido. La botella entró por un código distinto, porque cuando importé tuve que llenar una declaración, ¿se acuerda que dice un código? Ese código es distinto al código al cual tú me estás vendiendo. Cada cosa tiene un código distinto. Entonces, la etiqueta, la botella, el vino, el corcho, tienen que tener un código distinto al código al cual está saliendo tu producto que me estás vendiendo. ¿Qué demuestra eso? Que los productos son insumos y que se produjo un proceso productivo que transformó en algo distinto. Por eso tiene distinto código. Caso contrario, el vino a granel tendría el mismo código que el vino en botella y no lo tiene. Entonces entran y se separan. Eso es una forma que se llama cambio de clasificación arancelaria. Otra forma es decirle, ok, tú puedes traer productos desde cualquier parte, pero tu proceso productivo debe agregar valor. Y eso se llama valor de contenido regional. O sea, tus productos no pueden representar más del 40% del valor total del producto. Si todos los insumos que tú trajiste son máximo el 40% del valor final, tú cumples perfectamente. Y ese límite se negocia. Puede ser 40, hay productos que tienen 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 incluso en el acuerdo con Estados Unidos. Yo diría, el promedio es como 40, 50 más o menos. Y lo otro es establecer procesos productivos particulares. Y eso se ocupa mucho, por ejemplo, en químicos, en textiles, que son mercancías que tienen un tratamiento particular y por tanto se les exige un proceso productivo particular. Por ejemplo, no sé, en textiles que el teñido o el hilado o la impresión sea hecha en el lugar que está exportando. Puedes traer las telas de cualquier parte pero en bruto y las puedes, por ejemplo, teñir en Chile y si me la vendes, ya cambia el producto. Eso no necesitas cumplir con lo anterior, cumples con ese proceso productivo. Esos tres procesos productivos son alternativos, unos y otros. Puede ser uno, puede ser el otro, va a depender. Cada producto puede tener los tres, puede tener solo uno, puede tener dos alternativas y así sucesivamente. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo de los productos que son totalmente obtenidos, que les decía recién. Acá está un ejemplo de un cambio de clasificación arancelaria, el mismo ejemplo. No sé, yo voy a exportar, por ejemplo, embutidos a Estados Unidos y entran por el código, se exportan bajo el código 1601. Pero la carne, cerdo, las especias y la harina las traigo de distintas partes del mundo. Fíjense el código 02, 09, 11 y yo exporto por el 16. ¿Son distintos? Todos son distintos.
Entonces, puedo cumplir y puedo obtener la preferencia arancelaria. Por esto es importante para el encadenamiento productivo, porque el encadenamiento productivo, ¿qué es lo que me permite? Es cumplir esta norma de origen y vender con un código distinto y poder aprovechar esa preferencia arancelaria y en esta parte del encadenamiento productivo generar valor, reducir el pago, incluso podría afectar el precio de un producto. Ay, que siempre pasa esto. Ahí está. El valor de contenido regional, un poco en la descripción al lado, pero se los coloco acá, un ejemplo muy simple. Supongamos que ustedes van a vender a 100 y la norma les exige que sean 45% como máximo. Ustedes van y calculan y dicen, ah, el valor de mi contenido regional es de 52. Ahí está el ejemplo. Miren, yo voy a exportar bicicletas y me dicen valor de contenido regional. Ok, yo veo cuánto vale la bicicleta. La rueda vale 15, los neumáticos valen 10, los pedales valen 15, en total 40. 100 menos 40 partido por 100 me da 60%. Y la norma me exigía que el valor de contenido regional, lo que yo agregaba valor, fuera de 45% más del valor final de la mercancía. La mercancía se está vendiendo en 100, se le restan los 40 y me da que yo agrego un 60% de valor. Cumplo porque es más del 45%. El problema, como les decía recién, es que hay operaciones que son consideradas elementales o básicas, que aunque yo cumpliendo estos dos procesos productivos que están atrás, estos criterios productivos que están atrás, yo podría incluso no tener la preferencia arancelaria. El caso de la bicicleta es el más evidente. Yo podría traer la rueda, los neumáticos, los pedales de afuera, simplemente los ensamblo en Chile y vendo la bicicleta. Pero un mercado como Perú, por ejemplo, me va a decir, hey, pero esa operación es considerada mínima. Se llaman operaciones mínimas que incluso cumpliendo este criterio de producción no confieren el carácter de originario. Por ejemplo, y acá está, miren, simple montaje de partes. Tu mercancía de bicicletas, Perú va a decir, tu mercancía de bicicletas cumple el valor, pero es un simple montaje. Y eso no te da el carácter de originario y por tanto no tienes la preferencia arancelaria. Así es como funciona. Dicho eso, la pregunta entonces ahora es, bueno, pero ¿quién acredita que mi mercancía cumple? Yo cumplo, pero ¿cómo lo hago? ¿Quién acredita que mi mercancía es originaria? Bueno, depende del acuerdo comercial. El acuerdo comercial establece una cosa que se llama la prueba de origen. Y hay distintas formas de prueba de origen. Está el certificado de origen, está la declaración en factura, está el código europeo, que está el exportador autorizado, ex- en fin, hay distintas. Y para eso, espera, y para eso hay distintas entidades que participan en la emisión de este documento o de esta acreditación. ¿Cuáles son? Depende. Hay una cosa que se llama autocertificación, depende del acuerdo comercial, porque así lo ha negociado Chile. Autocertificación es que ustedes mismos descargan el documento desde la web, desde PDF, y lo llenan ustedes. Se llama autocertificación porque es el exportador o el productor el que se hace responsable de la información contenida dentro del documento que se llama prueba de origen o certificado de origen, que es el más común, para vender algo. Ese documento lo pueden llenar ustedes mismos con su firma. Por tanto, ustedes se hacen responsables de que la información que está ahí es fidedigna y es fe real de lo que ustedes están diciendo que es. Perfecto. ¿Qué acuerdo? Australia, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, México, Panamá, P4, todos los de Centroamérica, etcétera. Hay otro elemento que se llama por un tercero, que se llama certificación por entidad. Y esa certificación por entidad dice, esto vuelvo a repetir, esto lo negocian los países, está en los acuerdos comerciales. Va y dice, mira, para exportar, por ejemplo, qué sé yo, a determinado país, eh, a China, por ejemplo, quien debe emitir el certificado es una entidad pública.
Hay otros acuerdos que dice, por ejemplo, Colombia, quien debe emitir el certificado es una entidad designada por el Estado. Entonces tú puedes tener certificación por entidad pública o certificación por entidad con un tercero. ¿Quiénes son esos terceros primero? Cochilco, SAG, Segna Pesca, Sofofa, Azoex, etcétera, dependiendo del tipo de producto. Serna Pesca, los productos de la pesca o el mar. SAG, los productos agrícolas. Cochilco, los productos minerales. Entonces, si yo voy a exportar un mineral, tengo que ir a obtener, no obtener el certificado. Yo tengo que ir a hablar con Cochilco. Cochilco me va a mandar a su unidad respectiva y ellos me van a pedir una serie de antecedentes, el proceso productivo, los valores que yo estoy registrando, etcétera, y me van a emitir un certificado con un timbre. Y si la entidad en destino tiene una duda de lo que está mandando, le va a ir a preguntar a Cochilco, no me va a preguntar a mí. Porque Cochilco emitió. Cochilco es una institución designada por el Estado que da fe que lo que dijo Rodolfo es cierto. A Cochilco le preguntan primero y Cochilco responderá y después, si tiene alguna duda, me irá a preguntar a mí. Y la otra forma es una entidad nuevamente habilitada, pero pública. Por ejemplo, va donde, no sé, hoy día para exportar a China tienes que tener un certificado emitido por la Subrey. Vas a la Subrey y la Subrey te emite un certificado de origen. Entonces, hay distintas, lo que quiero decirles es que hay distintas formas de emitir el documento. El documento tienen que ustedes ver a dónde, cuál es el destino para saber qué documento necesita, quién emite el documento. Bueno, esto es un esquema con IPRIS y certificación. Ahí está una lista mínima de algunos acuerdos que tienen estos procesos de certificación y que dice qué estructura tienen y quién certifica. Ustedes los podrán revisar, está el link abajo, la aduana también de esta información, pero está ahí. ¿Qué formato se ocupa de documento? Hay un formato predeterminado, que básicamente la aduana también lo considera o lo... a ver, cada acuerdo comercial en general tiene un formato predeterminado. Lo que ocurre a veces es que ese formato predeterminado no está en algunos acuerdos. El acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, no establece un acuerdo, un formato, no dice qué formato. Simplemente dice qué debe contener el documento. Como no hay un formato, la aduana ha establecido, y esto lo hacen todas las aduanas, establecen un formato tipo con el cual tú puedes rellenar para efectos de evitar, por ejemplo, que me faltó este papel, me faltó este antecedente, sino que ese documento, que es muy parecido al de Estados Unidos, contiene los datos mínimos que necesita la aduana para certificar. Aquí, por ejemplo, está el documento con Australia. En casi todos es igual. Nombre del exportador, nombre del consignatario, número de mercancías, paquetes que vienen, la inscripción, la regla de origen, el código, se llama código del sistema armonizado, y después al final el país de origen, el país al que llega, el nombre, etcétera. Y después llevará un timbre. ¿Hay otros elementos del certificado de origen? Hay otros elementos de esto. La vigencia, cuando se factura. Lo que yo les explicaba, el código arancelario. Usualmente el código debe ser consistente con la declaración de ingreso o de salida. Deberían serlo. Ocurre a veces que no, ocurre a veces que no. ¿Qué pasa en esos casos? Las aduanas han establecido que lo que prevalece es el código que está en la declaración y no en el certificado, por tanto ustedes les van a pedir el cumplimiento de eso, si el certificado tiene que ser original o no, si el certificado puede tener variaciones o no, en qué idioma puede estar, usualmente es inglés, si se pueden corregir errores o no. Todo ese tipo de cosas dependen del acuerdo comercial. Hay acuerdos que permiten corregir errores y hay acuerdos que no permiten corregir errores. Hay acuerdos que piden el original y hay acuerdos que puede ser una copia certificada. Y la verificación de origen, como les decía, va a depender de quién emitió el certificado de origen, pero usualmente lo que va a tener es una solicitud de asistencia que les van a preguntar, un cuestionario de verificación que puede llegar a ustedes o a la entidad que le emitió el documento, puede tener una visita a las instalaciones, sí, poco probable, sí, porque como yo les dije, Chile, por ejemplo, y casi todos los países fiscalizan el 3 hasta el 5% de sus mercancías, menos hay espacio para ir un viaje al otro lado del mundo a revisar
De verdad, eso pasa muy poco. Yo creo que en todos mis años de aduana, creo que lo vi una pura vez. Lo más importante es lo que dice abajo, que la legislación interna chilena sanciona de manera expresa la declaración maliciosamente falta del certificado de origen, con multa y presidio. Entonces, ¿por qué? Porque es un instrumento de uso público. Aquí están un poquito el listado de las empresas que los certifican a ustedes, en qué áreas, lo dejo porque siempre esta información es relevante. Me preguntan, pero ¿cómo saber qué países? Aquí está genérico, esto quizás hay que actualizarlo un poquito, pero está Cernapesca también, como les dije, está Cochilco, los productos en particular. eh, y aquí lo más importante para efectos del encadenamiento productivo. Yo les dije, quiero volver rápidamente, perdón, voy a hacer una cosa para volver rápidamente atrás, acá. Yo les dije que, por ejemplo, para cumplir el valor, todos, ay, Dios, estos productos tienen que ser originarios, ¿ok? Ya. Hay un mecanismo que es el más importante para efectos del encadenamiento productivo que se llama acumulación de origen. ¿Qué es lo que hace la acumulación? Volvamos al ejemplo anterior. Supongamos ahora que las partes de bicicleta yo las voy a traer de, sí, supongamos que las partes de bicicleta las voy a traer de Alianza del Pacífico, las voy a traer de Perú, la rueda, los neumáticos, los pedales, voy a unir en Chile, voy a ensamblar y voy a vender a Colombia, por ejemplo. ¿Ok? No, cambiemos el ejercicio. Supongamos que volvamos al ejercicio con Chile. Supongamos que todo esto lo traigo de China para venderlo a Perú. El mismo ejercicio inicial. Y yo firmo un acuerdo de acumulación, o en el acuerdo comercial establezco que puedo tener acumulación de origen con Perú o con otro país exterior que se puede definir, lo que hace es que, por ejemplo, la rueda, supongamos que Perú, Chile y Perú definen que firman un acuerdo porque Perú tiene un acuerdo ya con China y Chile tiene un acuerdo con China, van y dicen, firmemos un acuerdo de acumulación de origen. Todas las mercancías que traigas desde China, porque para efectos del Perú da lo mismo que se fueran de China a Perú o pasen por Chile y lleguen a Perú, ¿cierto? El camino es el distinto, ¿no? Pero todas las mercancías que tú traigas desde China, si las utilizas en tu proceso productivo, yo las voy a considerar como que son tuyas. Entonces, cuando yo haga el valor de contenido regional o cuando haga el cambio de clasificación arancelaria, por ejemplo acá, yo voy a poner todas estas y yo voy a decir, por ejemplo, ay, perdón, me fui yo voy a tomar todas estas y voy a decir, bueno, ¿cuál es el valor de mi bicicleta? 100. ¿Cuánto es el valor de mis productos no originarios porque los tengo que descontar? Ah, yo traje desde China, pero ojo, tengo un acuerdo con Perú de considerarlos como propios. Yo ahora no los tengo que considerar como no originarios, sino que los puedo considerar como originarios. Los puedo considerar como parte del bloque porque antes no los podía considerar, los consideraba como fuera de este bloque y ahora los considero como parte. Ah, entonces a los 100 no le tengo que restar los 40, po. No le tengo que restar ni la rueda, ni el neumático, ni los pedales. Por supuesto que no, po, porque son considerados como si fuesen tuyos. Los incorporo, vendo a Perú y en el certificado de origen, ¿qué pongo? Acumulación de origen. Valor de contenido regional, ya no pongo el 60% que está ahí, 100% chileno. ¿Por qué? Porque si bien los traje de China, tengo un acuerdo con Perú de que si yo los traigo de China, son considerados como chilenos. Lo mismo en el caso de que vimos de Estados Unidos con los embutidos. Supongamos que estuviésemos en este caso ahora y yo tuviese un acuerdo con Estados Unidos de considerar de todas las partes del mundo como si fuesen propios. Ah, entonces yo digo, Estados Unidos me va a decir, hey, pero usted, ¿de dónde trae las partes? Yo las traigo de Brasil, de India, de Argentina, pero tengo un acuerdo de acumulación de origen con usted ampliada. Entonces yo puedo traer de afuera y considerarlos como que fuesen chilenos.
Ah, entonces no tengo que ir a revisar si estos tienen cambio de código. No, porque usted solo revisa aquellos productos que vienen fuera del bloque. Esa posibilidad de hacer ese ejercicio se llama acumulación de origen. Ah, se me va, perdónenme, estoy. La acumulación de origen. Y es la posibilidad que los insumos o procesos productivos realizados en un país se consideren como originarios de ese país, facilitando la integración. ¿Cuál es ese tercer país? Depende de lo que de lo que los participantes de un acuerdo comercial definan. Hay acumulación entre los que participan en el acuerdo, hay acumulación con otros, con cualquiera del mundo, que se llama extendida o cruzada. Hay otros que me permite, como el ejemplo que les dije recién de China, se llama diagonal, o sea, con aquellos que yo tengo un acuerdo comercial. ¿Por qué? Acá está Perú, está Chile, aquí está China, porque el producto de China da lo mismo se vaya a Perú o se vaya por Chile. Siempre va a circular, son los tres tienen acuerdo. Hay distintas formas de poder considerar las mercancías. Eso depende de cada acuerdo y lo que tenga. Todos los acuerdos tienen al menos bilateral, al menos. Pero hay algunos que permiten eh, diagonal, la Alianza del Pacífico, el TPP, hay otros que permiten externa, el P4, el acuerdo con Ecuador, etcétera. Ustedes tendrían que ir a ver y definir qué les conviene. Eso, ese es el ejercicio que uno hace. Bueno, aquí está gráficamente para que ustedes después lo vean cómo se hace cada una de estas cosas. ¿Dónde está esto? Ustedes lo van a ver en todos los acuerdos, en un artículo en el capítulo 4 de origen, que yo le dije puede estar en el 3 o en el 4, en un artículo dentro siempre está por el 4, 8, 4 y algo, se llama acumulación de origen. Siempre está ahí, siempre. Bueno, solo para sintetizar y dejar un espacio para preguntas, ahí están las definiciones de cadena de valor, que es un modelo que describe todas las actividades. La cadena global de valor incluye a distintas empresas de distintos países del mundo, encadenando hacia adelante, hacia atrás. La cadena regional integra la región. El encadenamiento productivo es la interrelación sectorial que se da en estos eslabones. La regla de origen es el criterio productivo para que este cadena, no es que no se pueda encadenar sin regla de origen, pero en este encadenamiento yo busco tener una preferencia arancelaria que me permite a mí cumplir de manera más fácil, obtener de manera más fácil la preferencia arancelaria y hace que este encadenamiento productivo sea mucho más virtuoso, genera más valor, etcétera. ¿Cómo puedo encadenar y hacer que ese criterio que yo necesito para que el encadenamiento sea mucho más efectivo o más eficiente en realidad, con un mecanismo que se llama acumulación del origen? Y eso. Y hay una pequeña conclusión para terminar. Yo sé que pasé quizás un poco rápido. Podemos hacer una clase de origen solamente. De la parte de origen es un poquito compleja. Y si ustedes quieren, se ponen de acuerdo con la Anto y me dicen, Anto, eso sería, si quieres dejamos espacio para las preguntas ahora. Bueno, no sé si, Hay gente que estaba, por lo menos me pareció admitir. sí, ahí la dejé pasar. No sé si alguien tiene preguntas. Durante la clase no hubo manitos ni nada, así que si alguien tiene preguntas, comentarios. Estas materias son bien técnicas, eh, a veces un poco difícil de masticar, de madurar. Hola, Eh, hola, ¿cómo están? hola, hola, Sebastián. Sí, tengo una duda que la puse en el chat. No sé si se explicó y yo no lo entendí bien. Tengo un producto que el envase donde yo lo envaso es importado de México. Ok, Y el producto que yo meto en ese envase viene, se elabora en Chile y uno de los ingredientes principales viene de Australia. ok. Ahí tengo dos tipos de importación. Uno viene de México, pero no lo importo yo directo, sino que se lo compro a una empresa acá en Chile que lo importa y lo elabora acá. Pero ese Ujú, envase lo importan hecho. ok.
acá lo certifica y todo, pero el envase viene desde México, se hace en México. Ok. Eh, ¿Dónde puedo buscar algún beneficio arancelario y dónde puedo buscar la forma de que no me cobren quizás otro arancel? Porque tengo entendido que al producto tener más del 70% de sus ingredientes no ser tienen que ser importados, puede no pasar por elaboración propia. Eso tenía entendido antes, pero ahora con lo que te escuché a ti, Eduardo, profe, me doy cuenta que hay otras explicaciones. Eso me Ok. gustaría entender un poco mejor. Ok. Separar dos cosas. El envoltorio, el empaquetado, la caja, no va dentro del valor que se calcula para efectos del origen. Eso es para el valor comercial. Pero el valor del origen, el valor que se ocupa para efectos de determinar el origen no es el mismo. El valor del origen dice relación solo con la mercancía final, no como con los elementos de transporte o de seguridad o de conservación. Entonces, no te va a afectar en nada si la caja la traes de Australia, creo que me dijiste, ¿no? Sí, Australia. Ya. No, no afecta en nada, en nada. Solo va a estar dentro de tu factura porque tú la tienes que contabilizar como un costo, pero si te llegan a preguntar por el origen, no tiene ninguna relación, ninguna. No, no se considera, ni siquiera te lo van a preguntar. Eh, Ahora, la mercancía, sí. Si la mercancía tiene algún componente que sea no originario, eso sí va a requerir determinar cuál es la regla de origen. Y para eso tienes que tener el código de tu producto, vas en el acuerdo a donde lo estás enviando, revisas cuál es la regla de origen establecida para ese código y ahí puedes tener varias alternativas. Puede ser que tengas una regla única, que puede ser un cambio de clasificación, que esa para mí en general es más fácil de cumplir en algunos casos, porque si por ejemplo todos los insumos que tú traes de tu producto los importas por un código determinado y los exportas por otro código, no vas a tener ningún problema, ningún valor de contenido regional. Ahí podría variar porque si escuché bien, me dijiste que representan